Pregunta número 1. A 100 mililitros de una solución acuosa de hidróxido de sodio de concentración 20 gramos por litro, se le adiciona agua suficiente para completar 500 mililitros de solución. La concentración en gramos por litro del hidróxido de sodio en esta nueva solución es igual a... En este problema, el soluto es el hidróxido de sodio y el solvente es el agua. Este es un problema que lo llamamos el tema de dilución de soluciones. Lo llamamos así porque al agregar más agua o más del solvente, esto nos permite bajar la concentración de la solución. Para realizar esta clase de problemas, vamos a acudir a una ecuación típica que utilizamos cuando queremos calcular la solución, la concentración de la solución final. La ecuación es volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Donde B1 es el volumen inicial, C1 es la concentración de la solución inicial, B2 es el volumen final y C2 es la concentración de la solución final. Reemplazamos por nuestros valores conocidos. Sabemos que el volumen inicial era de 100 mililitros, la concentración 1 era de 20 gramos por litro, el volumen 2 o el volumen de la solución final es 500 mililitros y ahí vamos a hallar la concentración final, que en este caso la estamos identificando como concentración 2. Entonces tomamos la ecuación, despejamos la concentración 2, porque esa es nuestra incógnita, esa es el dato que nos está pidiendo el problema. Reemplazamos y simplemente nos queda que debemos multiplicar el volumen inicial por la concentración inicial sobre el volumen final. Eso equivale a multiplicar 100 mililitros por 20 gramos sobre litro y dividir sobre 500 mililitros. El resultado de esta simple operación es 4 gramos por litro. Y si comparamos con la concentración inicial que era de 20 gramos por litro, podemos confirmar que realmente hemos disminuido la concentración porque hemos diluido nuestra solución. Muy bien. Pregunta número 2. En la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información solución del ácido acético al 10% en masa. Esta información indica que el frasco contiene 2 puntos. Bueno, aquí debemos recordar que el vinagre es una solución acuosa de ácido acético y agua, donde el soluto es el ácido acético y el solvente es el agua. Recordamos nuestra ecuación, porcentaje en masa del soluto más porcentaje en masa del solvente equivale al 100%. Entonces de aquí podemos despejar porcentaje en masa del solvente, que sería igual a 100 menos porcentaje en masa del soluto. De aquí obtenemos que el porcentaje en masa del solvente va a ser igual a 100 menos 10, porque 10 es nuestro porcentaje en masa del soluto. Eso equivale que el porcentaje en masa del solvente es 90%. Entonces, tenemos que el porcentaje en masa del soluto es 10%, y que el porcentaje en masa del solvente es 90%. ¿Qué quiere decir eso? Esto, que por cada 100 gramos de solución, 10 gramos van a corresponder a nuestro soluto, que es el ácido acético, y 90 gramos van a ser del agua. En el caso que no tuviéramos 100 gramos de solución, sino que tuviéramos 1000 gramos, pues le sacamos a esos 1000 gramos el 10%, y le sacamos el 90%. En ese caso, si tuviéramos 1000 gramos de solución, 100 gramos serían del ácido acético y 900 gramos serían del agua. Gracias. Pregunta número 3. Un gas ideal ocupa un volumen V a una temperatura T y a una presión P. Si la presión se triplica y la temperatura se reduce a la mitad, el volumen ocupado por el gas en estas condiciones es, puesto que el problema nos está hablando de que es un gas ideal, debemos utilizar la ecuación de los gases ideales, igual a
PV igual a nRT, donde P es presión, V es volumen, N es número de moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en grados Kelvin. De aquí despejamos el volumen y encontramos que volumen es igual a nRT sobre la presión. Entonces vamos a despejar el volumen, pero este es un nuevo volumen porque nuestras condiciones iniciales cambiaron. Por lo tanto lo he identificado como volumen 2. Nuestra nueva temperatura es igual a la temperatura inicial dividida en 2 porque la temperatura se redujo a la mitad. Y nuestra nueva presión es 3 veces la presión inicial, por eso está escrita como 3P1. Si tenemos en cuenta ese 3 y ese 2 que aparecen en esta ecuación y lo multiplicamos, eso nos daría 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo volumen de nuestro gas es la sexta parte del volumen inicial. Por eso la respuesta es B1 sobre 6, donde B1 sería el volumen inicial. Gracias. Pregunta número 4. Tenga en cuenta que una mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros siempre y cuando este gas esté a condiciones normales. ¿Qué son condiciones normales? Las condiciones normales son una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. De esta manera podemos decir que 2 moles de monóxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura ocupan un volumen D. Bueno, para solucionar este problema debemos tener en cuenta que el volumen molar es el volumen de una mol. A condiciones normales de una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, el volumen molar de cualquier gas es el mismo y corresponde a 22.4 litros. Y vuelvo y repito, siempre y cuando los gases estén a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Para resumir, el volumen de una mol de dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno y oxígeno o cualquier otro gas ocupan 22.4 litros si dichos gases están a condiciones normales. Como la pregunta nos está hablando de 2 moles de monóxido de carbono a condiciones normales, estas 2 moles deben ocupar 44.8 litros, porque cada mol ocupa 22.4 litros. Por lo tanto, la respuesta válida será la que corresponda a 2 moles de un gas, que son las que ocupan 44.8 litros. Consideremos las opciones. 56 gramos de nitrógeno, eso corresponde a 2 moles de nitrógeno. Por lo tanto, esta es la respuesta válida, porque esas 2 moles ya sabemos que ocupan 44.8 litros. La siguiente opción, 32 gramos de oxígeno. Esos 32 gramos solamente equivalen a una mol de oxígeno y eso ocupan 22.4 litros. Por lo tanto, no puede ser el volumen que ocupan 2 moles de monóxido de carbono. Tercera opción, 2 gramos de hidrógeno. Eso solamente corresponde a una mol y esa mol solamente ocupa 22.4 litros. Por lo tanto, esta opción tampoco nos sirve. Solamente nos sirve la opción de 56 gramos de nitrógeno que corresponden a 2 moles de nitrógeno diatómico y que ocupan 44.8 litros. Gracias. Pregunta número 5. Un gas es sometido a 3 procesos identificados con las letras X, Y y Z. Estos procesos son esquematizados en los gráficos que se presentan en la gráfica siguiente. Las propiedades que cambian en el proceso X son. Para analizar esta pregunta, primero tenemos que identificar qué nos muestran las dos gráficas. La primera gráfica es una gráfica de presión contra volumen y la segunda gráfica es de presión contra la temperatura.
Miremos qué ocurre en el proceso X en la primera gráfica. Aquí en el proceso X de la primera gráfica observamos cómo cambian el volumen y la presión simultáneamente. Mientras que la gráfica 2 nos permite ver que en el proceso X la temperatura se mantiene constante mientras la presión está cambiando. Esta segunda gráfica nos confirma lo que está ocurriendo en la primera gráfica. Si analizamos las dos gráficas, podemos observar que en el proceso X solamente está variando presión y volumen, mientras que la temperatura permanece constante. Eso sería para el proceso X. Hablemos qué pasaría en el proceso Y. En el proceso Y, la gráfica 1 me muestra que el volumen está cambiando mientras la presión está constante. La segunda gráfica me confirma que en el proceso Y la temperatura está variando mientras la presión permanece constante. Por lo tanto, podemos decir que en el gráfico Y está cambiando presión y está cambiando volumen, mientras que permanece constante la temperatura. Bueno, gracias.